Ok amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y bueno, el día de hoy veremos lo que sería circuito en serie. ¿Vale? Vamos a empezar con los problemas para que vayan agarrándole práctica y pues más que nada vean cómo se hace, ¿no? Es súper fácil, entonces pues vamos para allá. Simplemente déjenme agarrar este plumón. Vale. Ahora sí, dice, en el siguiente circuito debemos de calcular varias cosas, ¿no? Calcular la resistencia total del circuito en serie. Obviamente porque esto es circuito en serie. Más adelante subiré también circuito en paralelo y mixto, por si gustan ir a verlo. Pero bueno. También la corriente de la fuente, determinar los voltajes V1, V2 y V3. Calcular la potencia disipada de las resistencias, que en este caso son R1, R2 y R3. Y finalmente determinar la potencia entregada por la fuente y determinar el resultado. Ok, aquí nos dan muchos datos, ¿ok? Vamos a ir paso por paso. Aquí tenemos el ejemplo de un circuito, en serie, ¿ok? Aquí tenemos lo que sea el voltaje de 20 volts. Aquí tenemos las resistencias. Resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Como podemos observar, cada resistencia en un circuito tiene un dígito diferente, un valor diferente, ¿no? Pueden tener los mismos valores, pero en este caso son diferentes. Como podemos ver aquí, la resistencia 1 vale 2 ohms. La resistencia 2 vale 1 ohm. Aquí está, ¿no? 1 ohm, 2 ohms. Y la resistencia 3 vale 5 ohms, ¿ok? Entonces, por lo que vemos aquí en el circuito, simplemente nada más tenemos 3 resistencias y ahí están nuestros valores, ¿no? Sus valores. Y aquí está el valor de lo que sería el voltaje del circuito, ¿ok? Entonces, pues vamos a empezar por calcular lo que sería la resistencia de este circuito, ¿ok? Ok, pues la fórmula como tal para el circuito serie sería esta, ¿ok? La resistencia total equivale a las sumas de las resistencias. En pocas palabras, sería sumar lo que está en el circuito que anteriormente vimos. Entonces sería esto prácticamente, ¿ok? Resistencia total, ¿sí? Sería igual a la resistencia 1. ¿Que cuánto vale resistencia 1? Pues aquí lo acabamos de ver. La resistencia 1 vale 2 ohms. Entonces, resistencia total es la suma de todas sus resistencias. Entonces, la resistencia 1 vale 2 ohms. ¿Ok? 2 ohms. Este es el símbolo de ohm. Más la resistencia 2. Que la resistencia 2, ¿cuánto vale? Aquí habíamos dicho que valía 1 ohm. Y la resistencia vale 5 ohms. ¿Ok? Entonces, 2 ohms más 1 ohm, que es el valor de la resistencia 2. Y finalmente lo sumamos con el valor de la resistencia 3, que en este caso serían 5 ohms. ¿Ok, amigos? 5 ohms. ¿Cuánto daría la suma de esas resistencias que hay en el circuito? Bueno, nos daría 5 más 2, 7, más 1, 8. Entonces, la resistencia total sería de 8 ohms en este circuito, ¿ok? 8 ohms. Ok, ahí estaría lo que sería nuestra resistencia total. Vamos a ir con la corriente de la fuente, que el problema también lo pide aquí. Miren, vamos a ir contando, ¿no? Calcule la resistencia total. Ya la hicimos. Listo, esta la tapamos. Ok, del circuito en serie. El inciso A ya está. Lo borramos. Vamos con el inciso B. La corriente de la fuente. Ok. La corriente de la fuente, amigos. Para encontrar la corriente de la fuente tenemos que relacionar las variables de tensión y resistencias. ¿Ok, amigos? Con esto nos ayudaremos con la ley de Ohm. ¿Ok? Entonces aquí hay una pequeña tablita que ustedes pueden ver para poder sacar varios datos, ¿no? Normalmente yo la conozco como VIR, así, V-I-R, para acordarme, ¿no? Entonces, si quisiéramos sacar voltaje, multiplicaríamos lo que sería la corriente por la resistencia. Multiplicaríamos I por R. Si quisiéramos sacar la corriente, dividiríamos aquí lo que sería el voltaje sobre la resistencia, ¿ok? Y finalmente, para poder sacar la resistencia, necesitaremos dividir el voltaje sobre
la corriente, ¿ok? Entonces, así de fácil. Pero, ¿qué nos están pidiendo nosotros ahorita? Nos están pidiendo lo que sería el voltaje, a mi parecer. No, la corriente de la fuente, ¿ok? Entonces, ¿cuál de estas tres, de estos tres cuadritos, de estos tres triángulos, ocuparíamos? Ocuparíamos este del medio. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo corriente. Entonces, para sacar la corriente necesitaremos los datos de lo que sería el voltaje sobre la resistencia. Ok, pues vamos a ver, y ya como pudimos ver en el anterior problema, ya tenemos el valor aquí. El valor de la resistencia total, que son 8 ohms. Y el voltaje, pues aquí tenemos el voltaje, ¿no? 20. Entonces, una vez que tenemos estos datos, simplemente los sustituimos en esta fórmula, ¿no? Aquí ya está. Corriente es igual a voltaje sobre la resistencia. Entonces, simplemente simplificamos lo que, bueno, damos los datos que están en el problema. El voltaje, ¿cuánto vale? Habíamos dicho que 20. Y la resistencia vale 8, ¿no? Ya lo habíamos sacado antes. Entonces, 20 sobre 8 nos da un total de 2.5 amperios, amigos. Por eso está aquí la A, porque el resultado de aquí se saca en amperios. Por eso aquí, en corriente, aquí dice amperios. No sé si lo pueden ver, aquí amperios. Ya lo tapé, pero ahí dice amperios, amigos, porque el resultado, vaya, es en amperios, ¿ok? Entonces, por eso puse el A. Muy bien. Aquí ya está como escrito, ¿no? 20 volts sobre los 8 ohms, ¿no? Que es como dice la fórmula, y esto nos dará un resultado de 2.5 amperes. Perfecto, pues ya tenemos lo que sería la corriente del circuito y la resistencia, ¿no? Entonces vamos con el siguiente inciso, que serían los voltajes en V1, V2 y V3. Vamos a tapar estos, ¿no? Que ya hicimos la B ya para afuera, Ahora vamos a determinar los voltajes de V1, V2 y V3. Ok. ¿Cómo se hace eso? Con esta fórmula. Miren, recuerdan que les había compartido esta tablita. Pues aquí está. Ahora vamos a sacar lo que sea el voltaje. Y el voltaje es V es igual a la corriente por la resistencia. Entonces prácticamente deberían de aprenderse esta tablita, o no sé, digo, está muy fácil. Nada más es recordarse, como les dije anteriormente, de la palabra vir. Y ya con eso van a saberlo. Pero en este caso necesitamos esta fórmula, ¿no? Esta de aquí. Entonces, pues vamos. Vamos a hacer esto un poquito más lejano. Muy bien. Aquí está la fórmula, ¿no? La que les dije. V es igual a I por R. Entonces, ya tenemos el dato. Bueno, aquí nos piden el dato de que ya sacamos anteriormente, ¿ok? De la corriente y de las resistencias. Entonces, este es el dato de final de la corriente, que es 2.5 amperes, y 8 ohms, que era la resistencia, ¿no? Entonces, pues vamos. Simplemente aquí en las fórmulas tenemos que sacar V1, V2 y V3, porque es lo que nos pide, ¿no? Y aquí estaría 2.5 amperes de la corriente, ¿ok? Pero aquí, ¿por qué dice que 2 y 1 y 5? Porque son los datos que nos dan en el circuito en serie, amigos. R1 vale 2, R2 vale 1 y R3 vale 5, como ya habíamos dicho. Entonces simplemente sustituimos los valores. ¿Por qué? Porque estas son las resistencias y este es la corriente. Entonces, muy bien, para sacar esto la corriente siempre va a ser la misma, amigos. Lo único que va a cambiar aquí es la resistencia, ¿no? ¿Por qué? Porque la resistencia 1 vale 2, la resistencia 2 vale 1 y la resistencia 3 vale 5. Aquí lo podemos ver, ¿ok? En este circuito. Entonces, simplemente haciendo ya este problema de 2.5 por 2 nos daría un total de 5. V2 es igual a 2.5 por 1 y nos va a dar un resultado de 2.5. Y finalmente el V3, que nos daría un resultado de 2. El problema sería 2.5 por 5 y nos daría un total de 12.5 el resultado, ¿no? De voltios. Entonces aquí estaría. Y ahora estos resultados que nos dieron de 5, de 2.5, perdonen por mi letra, pero estoy escribiendo en mouse, entonces
es lo mejor que lo hago, ¿no? 2.5. Estos datos que ya nos dieron anteriormente aquí, estos tres, pues ahora los vamos a sumar para sacar el voltaje total, ¿ok? Entonces simplemente aquí, pues ya con los datos que nos dieron, que es V1, V2, V3, que son estos valores, simplemente los sumamos y nos va a dar 20 volts, ¿no? Que anteriormente, como recuerdan, es esto, que ya estaba en el circuito y podemos verificar que sí es cierto, que da 20, ¿no? Entonces, pues, muy bien. Ya tapamos también este. Ahora vamos a calcular la potencia, amigos. Finalmente la potencia y cómo se saca esto, ¿no? Pues bueno, amigos, aquí estamos otra vez. Aquí le había puesto watts, pero fue porque fue mi error, ¿ok? Entonces aquí es amperes. Recuerden que esta cantidad siempre va a ser la misma, nunca va a cambiar. Entonces es por eso que nosotros lo vemos siempre en estos datos, que es esto, la I, ¿no? La I. Y esto se va a multiplicar por los datos que ahorita sacamos, que son estos, ¿ok? 5, 2.5 y 12.5, que son estos datos, ¿ok? Entonces prácticamente la fórmula sería esta de aquí. P es igual a I por V. Y estos serían los datos de V que anteriormente, como pueden ver, ya sacamos, ¿ok? Que ya sacamos aquí. Entonces, simplemente hacemos esta multiplicación de 2.5 por 5 y nos darían resultados en watts, amigos. 2.5 por 2.5, 6.25 y 2.5 por 12.5 nos daría un total de 31.25. Ahora, para sacar la potencia total, finalmente sería sumar estos tres datos, ¿no? Que es 12.5 watts, 6.25 watts y 31.25 watts, que es aquí como nos da la fórmula, ¿no? P1 más P2 más P3. Entonces ya simplemente sustituyendo valores, que son estos valores los que acabamos de sacar, simplemente haciendo esta operación, sumándolas, pues nos daría un resultado de 50 watts. Y aquí finalmente, ya para acabar, sería PT, o sea, potencia total, es igual a IT más VT, que IT, aquí está el 2.5 de amperes, que si no recuerdan cómo lo sacamos, fue aquí, ¿ok? Fue aquí, en la corriente, ¿ok? En la corriente, y finalmente los 20 volts son los que estaban en el problema de aquí, ¿ok? En este de aquí. Entonces por eso ponemos esos datos, ¿ok? Y ya simplemente haciendo esta operación nos va a dar lo mismo, obviamente, que aquí, ya que es la potencia total, ¿ok, amigos? Entonces pues así acabaríamos con este pequeño problema, sacando lo que sería resistencia total, corriente de la fuente, determinar los voltajes V1, V2, V3 y calcular la potencia disipada por los R1, R2 y R3, ¿ok? Y pues nada, amigos, así acabaríamos. Espero que les haya gustado, la explicación. Espero haber sido claro con con lo que les expliqué. Y bueno, más adelante les voy a traer circuito en paralelo y mixto también para que pues puedan aprender también esos. Y pues nada, amigos, muchas gracias por ver el video y yo los veo en el siguiente.